Muy bien, hoy vamos a estar hablando sobre algo que Dios nos da por gracia, que es la posibilidad de tener comunión unos con otros, los beneficios que tiene el que podamos nosotros valorar, el reunirnos, el juntarnos, el compartir unos con los otros. Hay una serie de beneficios, de gracias impartidas cuando los santos se juntan. Y tiene que ver también con el crecimiento, el desarrollo espiritual, la maduración nuestra. Hay ideas equivocadas en relación a la posibilidad de cambio que tenemos todos nosotros y que tiene que ver con el hecho de que al juntarnos adquirimos, logramos obtener un beneficio mutuo. Algunos dicen, mira, yo soy como soy y a mí nadie me va a cambiar. Eso no es cierto, porque cuando nos relacionamos, cuando nos vinculamos y tenemos esa interacción mutua, pues nos beneficiamos. Podemos adquirir, eh, gracias, las buenas maneras de los sabios. La Biblia dice, no te juntes con el necio para que no seas necio, júntate con el sabio y adquirirás sus maneras, dice, y serás sabio, ¿no? Entonces, fíjense que hay un gran beneficio en la relación entre los santos. Por supuesto, teniendo siempre la precaución de con quienes nos juntamos, porque hay una influencia, directa o indirecta, planificada o espontánea, y se da. Entonces, podemos nosotros adquirir buenas formas, ciertas actitudes, cuando nos relacionamos. Recuerden el Proverbios 27:17. ¿Recuerdan ese texto donde dice que hierro con hierro se afilan? Hierro con hierro se abusan, se afilan. Entonces aquí el texto nos muestra que hay un beneficio, hay un desarrollo, hay un afilarse cuando hay comunión, cuando hay interacción mutua para la edificación espiritual nuestra, ¿no? Y a veces no valoramos, no nos damos cuenta de la importancia que tiene congregarse, juntarnos como hermanos para tener comunión unos con los otros, el reunirnos, el convocarnos para estar juntos y dialogar no debe ser visto como algo de poca importancia, por el contrario, debería valorarse porque el juntarnos, el podernos reunir, interactuar entre nosotros, tener comunión, compañerismo, genera beneficios mutuos, genera beneficios mutuos. Tenemos que entender que la vida cristiana es una vida de comunión, de comunidad, una vida de comunión, de comunidad. Hemos sido llamados a vivir en comunidad. Eh, la interacción, la relación no siempre es fácil, pero siempre es posible por el ungüento, la gracia que Dios deposita en cada uno de nosotros. Un hermano pastor nos contaba, nos decía que él era un músico muy reconocido allá en los Estados Unidos y él tenía una orquesta, un grupo musical muy interesante y habían sido premiados en algún determinado momento por los Grammys y habían recibido un Grammy esta orquesta, este grupo. Y él nos contaba que le preguntaban a él cómo hacía para manejar tanta gente y lograr esa armonía, esa cooperación mutua. Y él decía, sin la presencia del Espíritu de Dios sería imposible, decía él. Somos tan diferentes los unos de los otros que sin la presencia del Espíritu de Dios sería imposible. Él decía, yo oro con ellos, tenemos comunión con la palabra, convivimos, nos ayudamos mutuamente, es decir, desarrollamos vínculos de unidad que permite afinidad y sobrellevar esas diferencias que entre nosotros pudieran haber. Interesante respuesta de este pastor que dirigía este grupo. Entonces, la presencia del Espíritu de Dios, la comunión con el Señor, son elementos que ayudan a esta unidad, puesto que somos diferentes.
los criterios que manejamos, los puntos de vista suelen ser diferentes y hasta opuestos a veces. Sin embargo, podemos interactuar y beneficiarnos mutuamente, ¿no? La convivencia entre nosotros puede ser armoniosa si aprendemos a caminar en el espíritu, a ser templados, a tener templanza, dominio propio, bondad, amabilidad, respeto mutuo, en fin, hay una serie de elementos que se conjugan cuando la presencia de Dios está ahí entre nosotros, afilando y afinando nuestras relaciones. Entonces, es importante esta comunión, este compañerismo, porque podemos también hacer correcciones fraternales, corregirnos fraternalmente. Recuerden que así como el hierro, con hierro se afilan, los amigos pueden corregirse, exhortarse mutuamente en amor para crecer en sabiduría, en madurez espiritual, con correcciones fraternales que son vitales para el desarrollo espiritual de cada uno de nosotros. Entonces, la corrección fraternal es oportuna, es necesaria y la comunión, el compañerismo, la interacción permite que podamos corregirnos mutuamente, ¿no? Dice la Biblia que la corrección del amigo viene a ser como un ungüento fresco en las heridas, ¿no? Entonces, podemos realmente ofrecer un modo de corrección mutua cuando tenemos esta interacción, esta comunión. Además, nos podemos también edificar mutuamente, ¿no? Hay una edificación mutua. La interacción entre amigos, entre cristianos, puede ser un medio para estimular y fortalecer mutuamente la fe, ¿no? Cuando enfrentamos desafíos y luchas, juntos podemos encontrar apoyo, aliento en nuestro caminar con Dios, consejo sabio, ¿no? Entonces, la vida cristiana es una vida de comunidad, no es una vida solitaria, no es apartarnos solos y vivir nuestra vida de fe solos, en solitario, no. Podemos nosotros tener comunión, compañerismo, relación, y eso nos va a beneficiar. Nosotros a veces no valoramos nuestros encuentros, no nos damos cuenta de la importancia que tiene encontrar, ¿no? Juntarnos. Además, podemos también cargar responsabilidad espiritual, es decir, una responsabilidad por el otro, ¿no? Una responsabilidad por el otro. Yo soy responsable por mi hermano, puedo ayudarlo, puedo contribuir a su desarrollo. Y por supuesto también puedo ser tropiezo, entonces tengo que tener cuidado, hay una responsabilidad mutua. Tenemos responsabilidad por nuestros hermanos. Recuerden a nuestro Señor, el Señor Jehová, dice la Biblia, que habló con Caín y le dijo, ¿dónde está tu hermano? Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín contestó diciendo, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano para saber de él? Pero la pregunta implicaba que sí, que él era guarda de su hermano, ¿no? Que tiene responsabilidad por su hermano. Por eso Jehová le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿No? Y nosotros podemos tener también la misma pregunta de parte del Señor, ¿dónde está tu hermano? O sea, tenemos responsabilidad mutua. Estamos para apoyarnos, para ayudarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces necesitamos ser afilados, ser mejorados, ser perfeccionados. Y la interacción, la comunión, el compañerismo permite ese desarrollo mutuo, ¿no? Esa estimulación. Debemos valorar, debemos congregar, y cuando hablo de congregar, no hablo solamente de ir al local de la iglesia, donde podemos también y hacerlo. No hablo solamente de eso, hablo de aprovechar el congregarnos para estimularnos, para tener comunión. Hay gente que viene al culto, a la reunión, y viene tarde y se va temprano, y se va rapidito, ¿no? O sea, no interactúa, no se da cuenta de la importancia de hablar unos con los otros. Yo recuerdo una vez visité una congregación y había un papelito que decía, cuando llego a la iglesia, hablando de local,
¿no? Cuando llego al local de la iglesia, hablo con Dios. Cuando escucho la prédica, Dios habla conmigo. Cuando termina el servicio, hablo con mis hermanos. O sea, hablar, comunicarse, tener relación. Entonces, este Proverbios de 27:17 nos recuerda pues la importancia de la comunión y la interacción mutua entre hermanos, amigos en la fe, ¿no? Para nuestro crecimiento y desarrollo. Repito, interactuar los unos con los otros trae grandes beneficios y no siempre valoramos el reunirnos, no siempre valoramos y es importante hacerlo y pues así como se nos enseña que en la mesa deberíamos dejar el celular a un lado para disfrutar del almuerzo y la comunión mientras comemos, también en este tipo de reuniones donde nos juntamos como hermanos en Cristo, pues dejar a un lado para interactuar entre nosotros, comunicarnos, conversar, ¿no? Dice que el celular, en lugar de acercarnos, nos ha alejado. Dice. Algunos dicen, ¿no? El celular, en lugar de acercarnos, nos ha alejado. Se supone que es un medio de comunicación, de cercanía, pero nos ha alejado, ¿no? Porque nos ha alejado del cercano, del que está al lado, ¿no? Estamos ahí chateando y aquí al lado tengo a alguien que quisiera hablar conmigo y no puede hacerlo porque yo estoy ahí chateando, ¿no? Entonces, la importancia de valorar la reunión, la interacción, el estar juntos. Quiero compartir con ustedes algunos puntos sobre la necesidad de la comunión y la interacción mutua para nuestro propio crecimiento espiritual. Número uno, hay que tener en cuenta que Dios es comunal. Hay que tener en cuenta que Dios es comunal. La Trinidad misma revela la importancia de la comunidad. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hay una comunidad de amor, ¿no? Entonces la Trinidad misma revela la importancia de la comunidad dentro de la naturaleza divina, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo interactúan en perfecta armonía y comunión. La Biblia habla de que en lo que se refiere a nosotros, debemos procurar estar en paz con todos. Debemos procurar estar en paz con todos, ¿no? Debemos procurar. O sea, tener comunión, compañerismo. Dice la Biblia que debemos buscar el vínculo de la unidad, ¿no? Entonces, Dios es un Dios comunal. Dios es un Dios comunal, de unión, perfecta armonía, perfecta comunión. Ahora, si nosotros nos remitimos al libro de los Hechos, número 2, podemos hallar un modelo de la iglesia primitiva, la iglesia primigenia, ¿no? Es ese modelo que ellos nos muestran en el libro de los Hechos, donde los podemos ver como los primeros creyentes que se congregaban regularmente para orar, para enseñar, para fortalecerse mutuamente en la fe, ¿no? O sea, se congregaban regularmente, se reunían regularmente para orar, compartir la palabra, enseñándose unos a otros, fortaleciéndose mutuamente en la fe. Ellos se convierten en un ejemplo de comunión e interacción espiritual. Entonces, si vemos el modelo, nos remitimos al libro de los Hechos, podemos encontrar en ellos un modelo de amor, de armonía, de paz, de comunión, de compañerismo, que nosotros deberíamos imitar, adoptar ese tipo de comportamientos, ¿no? Donde valoramos el juntarnos, llamarnos por teléfono, citarnos para tomarnos un cafecito, un lonchecito, pasar un tiempo almorzando juntos, en fin, procurando ese enriquecimiento mutuo. Es bueno oír al otro, repito esto, es bueno oír al otro, ¿no? A veces nosotros estamos enfrascados en nuestros propios pensamientos, nuestras propias inquietudes, pero es bueno prestar atención al otro, nos enriquecemos. La Biblia, a través de la figura de el cuerpo de Cristo, porque esta es una metáfora que nos sirve y que describe cómo funciona la iglesia. Número tres, el cuerpo de Cristo, ¿no? Pablo usa esta metáfora del cuerpo para describir a la iglesia, enfatizando esa interdependencia. En alguna oportunidad les he compartido que una persona inmadura es dependiente.
Una persona carnal es independiente. Un- una persona madura es interdependiente. O sea, la persona inmadura es dependiente y todos pasamos por un proceso de inmadurez. Es dependiente. La, la persona carnal es independiente. No piensa en el otro, no le interesa el otro, solamente mira para sí mismo. Y el maduro es interdependiente. Entonces, una característica de ser maduro en la fe es la interdependencia, entender que mis hermanos necesitan de mí y yo necesito de ellos, ¿no? Yo soy una necesidad para los hermanos y los hermanos son una necesidad para mí. Nos bendecimos mutuamente. Entonces, esta metáfora del cuerpo nos describe cómo la iglesia funciona. Ahí se enfatiza justamente eso, la interdependencia de sus miembros y la necesidad de trabajar juntos para edificar y fortalecerse mutuamente. El ojo no le puede decir al oído, no te necesito. Ojo con ese término, ¿eh? Cuidado con eso de no te necesito. No, somos miembros los unos de los otros, cada uno con una función particular, pero interdependiente del otro miembro. Nos necesitamos mutuamente. Ya mencioné, número 5, la corrección fraternal, ¿no? La necesidad de que podamos corregirnos y exhortarnos mutuamente para crecer en santidad y madurez espiritual. Además, número 5 es corrección fraternal. Número 6, la confesión y oración. La confesión y oración. Es decir, Santiago 5:16 debe ser un texto que sea muy familiar entre nosotros. Dice la Biblia que debemos confesarnos nuestras ofensas unos a otros. Santiago 5:16 nos insta a confesar nuestros pecados los unos a los otros y orar unos por otros, ¿no? Esta actitud de humildad, de reconocimiento de haber fallado, de haber cometido errores, promueve la comunión y la sanidad espiritual entre nosotros. Santidad, humildad, están presentes cuando somos capaces de buscar a gente prudente, discreta, sabia, a quienes podamos confiar las luchas internas, privadas que estamos o podemos estar pasando. Y entonces ahí nos ayudamos mutuamente, nos sostenemos de manera mutua. Y la confesión, no somos perfectos, todos cometemos errores, todos tenemos defectos, todos fallamos, pero podemos recurrir a hermanos. Es cierto, oramos de manera privada y confesamos nuestras faltas al Señor, pero la Biblia también nos insta a comunicarnos los unos a los otros y compartir alguna debilidad, alguna lucha, por supuesto, con personas sabias, discretas y prudentes, ¿no? No hay que contarle a cualquiera, no hay que compartir con cualquiera, porque hay mucha gente que puede ser infidente, ¿no? Y compartir con otros lo que en privado les hemos comunicado, no. Debemos buscar gente sabia, prudente y discreta. Y uno sabe reconocer a ese tipo de personas entre nosotros, gente que nos puede ayudar. Entonces, la confesión y la oración mutua es importante, que tengamos la capacidad de tener amigos íntimos, cercanos, para sobrellevar la carga los unos de los unos de los otros. Eh, además, además, número 7, esto sirve de soporte en tiempos de prueba. Sirve de soporte en tiempos de prueba. La Biblia dice que mejor son dos que uno, porque si uno cayere, el otro lo levantará. ¿No? Nos sirve como soporte en tiempos de prueba. La comunión de creyentes entre creyentes proporciona apoyo emocional, espiritual y práctico durante los momentos de dificultad y prueba. Necesitamos también ese tipo de orientación, de cuidado mutuo, ¿no? Donde a veces nos sentimos débiles, frágiles, estamos viviendo momentos difíciles, pero podemos recurrir a alguien para que nos apoye. El apoyo emocional es importante, ¿eh? Cuidado con pensar de que Dios anula nuestras emociones. No las anula, las santifica, las direcciona, las regula, pero no las anula. Las santifica, ¿no? Las dirige, las regula, pero de ninguna manera las anula. Nosotros somos seres emocionales.
Nosotros somos seres emocionales y necesitamos apoyo emocional en determinados momentos y pues podemos recurrir a gente que nos ayude, pero si estamos solos y no desarrollamos amistad, compañerismo con personas que nos puedan alivianar, ayudar a sobrellevar estas cargas, pues vamos a estresarnos y vamos a estar pues oprimidos y desalentados. Entonces es un soporte en tiempos de prueba durante los momentos de dificultad que podamos atravesar. Número 8. Además, permite el fluir y la manifestación de los dones, que la diversidad de dones estén en operación, que la diversidad de dones estén en operación. Somos diferentes, pero hay una riqueza en esa diferencia. Debemos celebrar, no solamente tolerar, debemos celebrar nuestras diferencias. Las diferencias con las que Dios nos ha creado son de beneficio mutuo. Hay que celebrar el que seamos diferentes. Qué aburrido es estar con una persona que es igual a nosotros, ¿no? No puede ser. O sea, debemos celebrar y gozar de las diferencias. La diversidad de dones se pone en manifestación cuando cada creyente que tiene dones y talentos únicos que Dios les ha otorgado, permite que esos dones se pongan al servicio del cuerpo de Cristo para la edificación mutua, ¿no? Entonces, poner nuestros dones a disposición, nuestras capacidades a disposición del otro. Cada uno de nosotros tiene diferentes tipos de habilidades y capacidades, pues hacerlo de tal manera hacerlo de tal manera que podamos pues ayudar a otros con esos dones y talentos que Dios nos ha otorgado, que Dios nos ha depositado. La diversidad de dones en operación es muy importante. Eso nos beneficia mutuamente. Bendito sea Dios. Muy bien. Entonces, hay que tener eh, aprecio y valorar los diferentes dones y habilidades que nuestros hermanos pues puedan mostrar y manifestar, ¿no? Número 9. Esta comunión, este compañerismo sirve eh, como también un modo de testimonio, de unidad. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo oró para que nosotros, los que lo seguimos, fuéramos uno, para que el mundo creyera en Él, ¿no? Creyera en Él. Entonces, la comunión entre los creyentes es un testimonio poderoso de unidad en la iglesia del Señor. Es un testimonio poderoso y debemos nosotros poder valorar eso. Entonces, sirve de testimonio. Mirad cómo se aman, mirad cómo se tratan. Entonces, la gente puede ver y apreciar y valorar eso cuando ve a la iglesia unida, con compañerismo, con afecto. Eh, Dice la Biblia, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Interesante, ¿no? En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, ahí se nos muestra que debemos nosotros apreciar y valorar a todos, los unos a los otros. Bendito sea Dios. Amén. Los unos a los otros, ¿no? Entonces, debemos nosotros poder tener esa actitud de honra mutua, de valoración mutua, de reconocimiento mutuo. Amén. ¿No? Qué bonito cuando los hermanos dicen, ha sido un gusto, un honor, un privilegio para mí contar con tu presencia. Y el otro dice, no, el honor ha sido mío, la honra ha sido mía. Alabado sea Dios, ¿no? Qué bonito que esas palabras fluyan de nuestros labios en un reconocimiento mutuo, ¿no? Eso es saludable, eso es beneficioso para todos y debemos nosotros practicarlo. Número 10. Esta comunión, este compañerismo, esta interacción permite que nos disipulemos y nos mentoriemos mutuamente. Ojo con esto, nos disipulemos y nos mentoriemos unos a otros. El cuidado entre nosotros es de manera horizontal, no vertical. Ojo con eso, ¿eh? El cuidado entre nosotros es de manera horizontal, no vertical.
Esto significa que a los ojos de Dios todos somos iguales y que pues ninguno debe ponerse como mayor que el otro. Pues somos servidores los unos de los otros. Este es un concepto clave. Somos servidores, mentores los unos de los otros. Eso es madurez. Madurez es dejar de depender, dejar la independencia para interdepender, donde nos reconocemos mutuamente, donde yo reconozco tu don, tu ministerio, la gracia que Dios ha depositado en ti, lo valoro, lo aprecio, me beneficio de ello y sucede al revés cuando yo sirvo y bendigo al otro. Entonces, es una interacción, es una línea de dos vías, es una línea de dos vías. Nos podemos discipular y mentorear, ¿no? Y la interacción permite ese discipulado y esa mentoría entre creyentes más maduros y también entre aquellos que están creciendo en la fe, ¿no? Es muy importante entender la posibilidad del discipulado y la mentoría mutua, el discipulado y la mentoría mutua, ¿no? Donde entendemos que nos bendecimos, nos enriquecemos mutuamente. Número 11. Debemos celebrar la comunión. Y nuestro Señor Jesucristo ha instituido un sacramento dentro de esa celebración que es la Santa Cena. La Cena del Señor, la Santa Cena es un acto de comunión que recuerda el sacrificio de Cristo y fortalece los lazos de unidad entre los creyentes, ¿no? Cuando participamos juntos de la Cena del Señor y comemos el pan y tomamos el vino, todos un mismo pan y una misma copa, estamos pues reflejando esa unidad y ese compañerismo, estamos celebrando una comunión y un compañerismo único porque somos un cuerpo, somos la familia de Dios. Bendito sea el Señor, nos podemos ayudar mutuamente y beneficiar mutuamente. Además, podemos compartir nuestros recursos también de manera mutua. Compartir nuestros recursos de manera mutua. En la comunión de creyentes se comparten recursos materiales y espirituales, según la necesidad de cada uno, reflejando el amor y la preocupación mutua. Un pastor amigo mío me contaba que otro pastor amigo mío le había contado que estaba pasando por una situación difícil, estaba teniendo problemas con una ortopedia que él usa para su pierna, y lo había comentado en una conversación, no estaba pidiendo ningún apoyo, simplemente lo comentó de manera de testimonio, pero eso tocó el corazón de mi amigo y fue a su congregación, comunicó esta situación y la iglesia en pleno y él y todos sembraron y le llevaron una ofrenda, él me compartió, me contó, le llevaron una ofrenda a este pastor y el otro pastor, que es amigo mío también, me contó que eso le había servido para arreglar su ortopedia que le estaba molestando, ¿no? Entonces había hecho una refracción y la ofrenda había servido para eso, ¿no? Entonces fíjense cómo podemos alivianar los problemas que se nos puedan suscitar, que puedan darse en el otro o en uno, y ese compartir los recursos según la necesidad de cada uno. Dice la Biblia que en el libro de los Hechos compartían sus bienes, compartiendo en la necesidad de cada uno, ¿no? Entonces, según la necesidad de cada uno. Eso refleja el amor y la preocupación mutua. Cuando el apóstol Pablo empezó su ministerio y fue a Pablo, fue a Pedro y a Juan, le dijeron, pero de una cosa no te olvides. Amén. Cumple tu llamado, pero no te olvides de los pobres, de la ayuda mutua, ¿no? Entonces, qué importante es siempre tener presente esta ayuda mutua, preocuparnos por el otro y apoyarlo en lo que podamos, ¿no? La Biblia dice que hijitos no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad, en hecho y en verdad. Entonces, debemos procurar, ¿no? Procurar compartir, apoyar a nuestros hermanos según nuestras posibilidades, según lo que Dios proponga o ponga en nuestros corazones, según propongamos en nuestros corazones, ¿no? Entonces, compartir nuestros recursos también es importante y esto ayuda en esta comunión, en este fortalecimiento mutuo. Número 13, podemos también disfrutar de fortaleza
en la adoración. Podemos disfrutar de la fortaleza en la adoración. La adoración en comunión, en comunidad, fortalece la fe de los creyentes, porque experimentamos la presencia de Dios juntos. Nos alentamos unos a otros a través de la alabanza, ¿no? Las alabanzas son confesiones de lo que Dios es, de lo que Él hace, de las bendiciones que nos concede, y hacerlo juntos, cantando juntos, trae fortaleza, fortaleza a nuestras vidas. Debemos valorar ese tiempo de adoración que tomamos juntos para hacerlo. Entonces, hay una fortaleza en la adoración mutua. Número 14, y voy a repetir esto porque es importante, la responsabilidad mutua, la responsabilidad el uno por el otro. Ojo con este concepto, somos responsables los unos de los otros. Ojo con este concepto, somos responsables los unos de los otros. Entonces yo debo procurar no ser tropiezo a mi hermano, no ir sobre él para lastimarlo o herirlo, sino para ayudarlo. Nosotros somos llamados a la paz, a la reconciliación, al amor, al respeto, a la valoración, al reconocimiento, a la honra mutua. Ese es nuestro llamado. Debemos tener cuidado de no tratar con desprecio a los otros, ¿no? Por más que estén equivocados o errados, o por más que sean enemigos. La Biblia dice que debemos bendecir a los que nos maldicen. Debemos bendecir a los que nos maldicen. Entonces, tratar con desprecio al otro, al equivocado, al errado, es una actitud errónea, equivocada, equivocada. Cristo Jesús murió por los pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros. Cristo Jesús vino a dar su vida por el equivocado, por el errado, por el que ha fallado, por el que ha caído, ¿no? Entonces debemos nosotros tener tal actitud. Debemos tener cuidado de no tener una actitud de menosprecio y de desprecio al prójimo, ¿no? Debemos amar al prójimo. Y amar conlleva bendecirlo, servirlo, tratar de ayudarlo. Esa es la actitud del amor. Nosotros somos llamados a la reconciliación, a la paz, al compañerismo, a amar a nuestro. Si nuestro enemigo tuviere sed, debemos darle de beber. Si tuviere hambre, debemos darle de comer. Es lo que dice la Escritura. Debemos orar por los que nos persiguen. Bendito sea Dios. ¿Qué estándar más alto nos ha dado Dios? Pero posible, porque somos el cuerpo de Cristo, somos templo del Espíritu de Dios, podemos, tenemos la capacidad, Dios nos ha dotado de esa habilidad. Amén. Así que debemos nosotros tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos por el otro. No solamente somos responsables por nosotros, somos responsables por el otro. Debemos tener cuidado de no ser tropiezo, de no lastimar, herir a nuestros hermanos, por omisión o por comisión. Debemos orar, Señor, líbranos, guárdanos de ser tropiezo, guárdanos de perjudicar la fe de nuestro hermano. Ayúdanos, Señor, a ser de inspiración, a ser de bendición, a estimularnos al amor y a las buenas obras. Ayúdanos, oh Dios. Y número 15, debemos tener esperanza en la eternidad. Y la comunión nos permite eso, tener esperanza en la eternidad. Es decir, la comunión entre nosotros los creyentes anticipa la comunión perfecta que experimentaremos en la presencia de Dios por toda la eternidad. Vamos a estar juntos, como una familia celestial. Aleluya. Amén. Entonces yo debo procurar estar en paz con mi hermano, bendecirlo, perdonarlo, ¿no? Reconciliarme con él. La Biblia dice, si tu hermano tuviera algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano. No dice pídele cuentas, ¿no? Demanda que te perdone, sí, dile que te tiene que perdonar, ¿no? Reconcíliate. La palabra reconciliación indica, la palabra reconciliación indica una sumisión mutua, un respeto, una valoración mutua. La palabra reconciliación es una palabra bien grande, porque indica que debemos nosotros tener valoración, respeto, amor, consideración por nuestros hermanos. Y eso es importante.
Y, por supuesto, el mayor nivel de expresión de amor entre nosotros es la edificación mutua. El nivel mayor de amor y afecto por el prójimo es predicarles el Evangelio, es hablarle de la eternidad, es presentarles el plan de salvación. Esa es la mayor muestra de amor para con el prójimo, para con aquel que no conoce al Señor. Pero para con mi hermano es edificarnos mutuamente, es tener a mi hermano como a superior a, a mí mismo, ¿no? Es lo que dice la Biblia. Tened a vuestros hermanos como a superiores a a vosotros mismos. Entonces, entonces es importante que nosotros podamos eh, bendecirnos, bendecirnos. Ahora, me gustaría poder, permítanme, leer con ustedes el libro de Filipenses, ¿no? El libro de Filipenses, un momentito que me gustaría que pudiera leer el libro de Filipenses capítulo 2, pero leerlo en una versión que sería la palabra de Dios para todos. La palabra de Dios para todos. Es una versión, a ver, permítame ubicarlo. Es una versión muy bonita, muy interesante. Es muy parecida a la nueva traducción viviente. Pero fíjense lo que acá nos dice, para redondear el tema, ¿no? Miren, dice, estoy leyendo Filipenses capítulo 2 versículo 1 en adelante, en la versión, en la traducción, la palabra de Dios para todos. Dice, lo que les escribo los anima en Cristo. ¿Quieren consolarme mostrándome cuánto me aman? ¿Compartimos el mismo espíritu? Así empieza Pablo, con preguntas um, retóricas. Dice, ¿me tienen verdadero afecto y compasión? Versículo 2. Entonces voy a pedirles algo que me hará completamente feliz. Aleluya. Dice, tengan la misma manera de pensar, el amor y las mismas metas. No hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo. En nuestra versión dice, como mayores a vosotros mismos, más importantes que sí mismo. Que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan, porque era igual a Dios y no se aprovechó de ello. Al contrario, él se quitó ese honor y aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Por eso nosotros decimos que las posiciones de autoridad que tenemos no son derechos, son privilegios. Las posiciones de autoridad que tenemos no son derechos, no es algo que nos merecemos, son privilegios, son gracias que Dios nos concede para ponernos al servicio de los demás. Dice que Cristo se quitó ese honor y aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Hay gente que no entiende que el camino de la exaltación es la humillación. El camino de la exaltación es la humillación. Tenemos que aprender a humillarnos a nosotros mismos. Dice, y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús. Todos los que estén en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor,
dando así honra a Dios el Padre. Así pues, estimados hermanos, ustedes siempre han obedecido lo que les he enseñado. Entonces, tal como lo hacían mientras yo estaba con ustedes, aún háganlo, aún cuando no estoy con ustedes en mi ausencia. Procuren la salvación de todos ustedes y háganlo con temor y respeto hacia Dios. Dios está obrando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les dé el poder para hacerlo. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Así serán hijos de Dios, sin culpa y sin falta, viviendo entre una generación perversa y mala. De esa forma, brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Ustedes le están ofreciendo un mensaje de vida. Así, cuando Cristo regrese, tendré el gusto de hablar bien de ustedes y podré decir que mi lucha y trabajo por ustedes valió la pena. Y aunque es posible que tenga que dar mi vida para completar el sacrificio que ustedes hacen por su fe, lo haré con alegría y compartiré esta alegría con todos ustedes. Alégrense también conmigo y compartan esta alegría y vivan unidos. Alabado sea Dios. Entonces, estos conceptos, hermanos, son importantes, debemos tomarlos en cuenta y debemos caminar en ellos. Dios quiere la unidad de su pueblo. Dios quiere que nosotros nos amemos y nos respetemos, nos valoremos. Hay que valorar la comunión y el compañerismo, reconocer que somos uno en el Señor y que Dios nos ha llamado a caminar en esa unidad. Padre, te doy gracias por mis hermanos y amigos que nos siguen a través del Face. Los bendecimos, soltamos palabras de vida, oh Dios, de reconocimiento hacia ellos. Y gracias, Señor, por la posibilidad que nos das de poder compartir y bendecirnos mutuamente. En el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros hasta el final. Suscríbete para seguir recibiendo nuestro contenido. Dios te bendiga.